la Torre, sus comentarios. Más quisiera yo decirles a todos que ya se encuentra disponible la base de datos de esta segunda encuesta y que, bueno, todo el mundo está invitado a utilizarla para justamente encontrar lo que señalaba el maestro, cosas mucho más puntuales, investigación directa que permita llegar a esas cuestiones. Le pido ahora al maestro Félix Vélez, quien es vicepresidente del INEGI, haga uso de la palabra. Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias a la Fundación Espinosa García por invitar al INEGI a estar presente en esta presentación de un trabajo que sin duda me parece sumamente valioso, sumamente bien hecho. Básicamente quiero comentar tres cosas. La primera es que es un estudio enorme, o sea que la Fundación fue generosa porque pues son 11,000 los encuestados en todo México y el cuestionario son 185 preguntas, nada más para que haya un poco de sensibilidad. Me dice Julio que se tardaban como 1 hora 15 minutos en entrevistar a la persona que salía probabilísticamente en la muestra, y pues hacer eso bien no es trivial, o sea, eso tiene todas las complejidades. Normalmente, mientras más grande el cuestionario, pues el reto es mayor porque se cancela el entrevistado, y luego preguntas sobre su papá, preguntas sobre el ingreso, y para eso pues obviamente hay, como decía Julia, Proxys, que es el piso de cemento, pero digo, esto se presenta aquí y se habla, pero el reto en términos estadísticos no era menor. Y además es una encuesta que está estratificada por género, pero pues es una muestra de 12,000 con un método muy clásico de muestreo probabilístico, polietático, o sea, todo el diseño me parece impecable. O sea, digo, como INEGI pues me toca hablar un poco de estas cosas, entonces pues sí es importante en un estudio de estos pues ver cómo se obtuvo la información, porque muchas veces uno salta a conclusiones y el problema no está en que no haya causalidad, el problema es que los datos están mal, pues ya todo lo demás se deriva. Y ya me tocó por años hacer encuestas agrarias y pues digo, pues aquí más del 20% de los cuestionarios en el ámbito rural, pues el reto no fue menor, la capacitación de los encuestadores, la supervisión. Entonces pues sí, reconocer que es un trabajo impecable desde el punto de vista técnico y que el reto por la naturaleza de la variable a estudiar no era menor. Lo segundo que quiero mencionar, la segunda de tres, es que el INEGI pues tiene muchos trabajos que pueden servir para impulsar pues el análisis de la movilidad social en temas como ocupación, educación, ingreso y riqueza, y también de percepciones. Está la encuesta nacional de ocupación y empleo y del trabajo infantil para la ocupación. En educación está el censo de población y vivienda, el módulo de educación, capacitación y empleo, la disponibilidad y uso de tecnologías de información en los hogares, el módulo de trayectorias laborales. El ingreso y riqueza está en la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, la encuesta nacional de gasto de los hogares, el módulo de condiciones socioeconómicas, el módulo de seguridad social y el módulo de bienestar autorreportado para la parte de percepciones. Que por cierto, la percepción que ha salido de los trabajos del INEGI, que no están desagregados por género ni por ingreso, en ese sentido hay que reconocer que son mucho más modestos que lo que aquí se está presentando, pues indican que la gente piensa que hay mucho más movilidad social de la que en realidad hay. O sea, no quiero entrar en detalles porque sería un poco agotador, pero sí, la gente piensa que hay más movilidad de la que estamos observando. Bueno, y aparte hay comités técnicos especializados para discutir temas que involucran a unidades de Estado, o sea, del gobierno, pero que también están abiertos a la sociedad. Hay uno de género, hay otro de educación, y luego está todo el debate sobre cómo conceptualizar a la población indígena. Se habla aquí del tema de los programas afirmativos para las mujeres, para los indígenas. Pues el primer temazo, si se me permite esta deformación del castellano,
es pues, definir lo que es un indígena, porque en ningún lugar está especificado. Se han usado diferentes definiciones en diferentes censos, sobre todo en función de la lengua, si se habla, si al menos una persona de la familia la habla. Otro es el de los ninis, porque si bien es cierto, estamos hablando de los ninis, pues en México jóvenes, de acuerdo a la ley, el que tiene de 12 a 29 años, ¿y qué tiene que ver la realidad de una chavita de 12 años con la de una de 29? Entonces, yo como INEGI, la contribución que institucionalmente vengo aquí a, pues, no ofrecer, porque pues, ahí está, pero informar de nuestra buena disposición, es a contribuir a este debate, tanto en lo conceptual como en el aprovechamiento de las bases de datos que hay en el instituto. También ya tenemos un centro de microdatos, en donde pueden ir los académicos en patriotismo y se quieren meter más a fondo en las encuestas, lo pueden hacer. ¿Por qué razón así y no más abierto? Por el tema de la confidencialidad de la información. Porque si, por ejemplo, dices, bueno, pues en tal pueblito hay alguien que tiene una tienda y es la única tienda, pues podría darse el caso de que se pudiera saber quién es esa persona, y ese es un valor que se contrapone con el de la disponibilidad pública. Pero precisamente por eso ya existe un centro de microdatos en las oficinas de patriotismo para que se quiera meter de lleno a las bases de datos. Y finalmente, tercera de tres, y siendo muy cauteloso porque el INEGI es autónomo y no le toca opinar sobre las políticas públicas del gobierno, diría tres cosas. Me llama la atención de la encuesta, y eso es consistente con otros países, que donde hay mucha desigualdad tiende a haber poca movilidad social. Chile, que muchos lo ponen como ejemplar en América Latina, es más desigual que México en términos de la distribución del ingreso, y según la gráfica que presentó Julio, tiene menos movilidad social. Estados Unidos se ha vuelto muy desigual, está casi igual que México en términos de poca movilidad social. Entonces, bueno, mencionar esa relación. Una segunda, que la evidencia internacional indica que junto con la política social eficaz, el otro tema que es fundamental es el crecimiento económico. O sea, y eso ya nos mete en otro tema de debate. O sea, no es que baste con el crecimiento económico, no es que venga aquí a decir que el mercado o el trickle down se va a cargar de todo, pero sí, si no hay crecimiento, difícilmente va a haber movilidad social. Y también, si no hay buena política social, pues se acota muchísimo la movilidad social. Y tercera y última, y esa porque, si se me permite un poco un comentario más personal, es que yo estuve 4 años trabajando en el CONAPO, y un tema que casi nunca se menciona en general es el tema del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, tanto de las mujeres como de los hombres, no nada más de las mujeres. Y lo menciono porque son las mujeres pobres las que tienen más embarazos no deseados o no planeados, y muchas de ellas son jóvenes. 94% de las mujeres adolescentes que se embarazan dejan de estudiar. Y eso, yo como lo veo, es que cuando se habla de capital humano se habla de educación, se habla de salud, se habla de nutrición, pero casi nunca, o nunca, es rollo mío, se habla del tema de la planificación familiar, de la salud sexual y reproductiva, y por qué no digo de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Entonces, pues si de entrada hay problemas de que las mujeres, también los hombres, todas las mujeres no pueden ejercer a cabalidad sus derechos sexuales, si no pueden regular el tamaño de su dependencia y su espaciamiento, pues ya desde ahí se detona una serie de complicaciones que van a incidir sobre la calidad de su vida y también sobre sus posibilidades de moverse socialmente. Entonces, pues es un asunto simplemente para agregar a lo que aquí se ha manifestado. Pues 3 de 3, muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Le pido ahora finalmente al licenciado Ángel González Tiburcio, secretario técnico del Gabinete de Seguridad Social. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias a la señora Amparo Espinosa por la invitación, al doctor Enrique Cárdenas Sánchez, director ejecutivo del Centro de Estudios de Primeras Iglesias, al maestro Julio Serrano, secretario del Patronato de la Fundación Espinosa García, a mi amigo Rodolfo de la Torre, del PNUD,
de México, también Ernesto Félix Vélez Fernández, vicepresidente de Información Demográfica y Social del INEGI, y a mis compañeros Juan Carlos Lasquiri Dios, subsecretario de Planeación y Prospectiva, y al oficial mayor también de la Secretaría de Desarrollo Social del Senado. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, la invitación del Centro de Estudios Espinosa Iglesias a la presentación de este informe de movilidad social de México 2013, que viene a constituirse, y lo digo de manera directa, en una referencia para lo que yo llamaría el análisis y el diseño de la política pública en México. Muchos de los comentarios que se han venido señalando con respecto a la movilidad social, yo diría que es un concepto relativamente novedoso, ¿no?, en la discusión de las políticas públicas y en el análisis de la teoría social. Y recuerdo algunos trabajos pioneros de los integrantes del Consejo, en particular de Miguel Seque, cuando presentó allá en los años 90, entonces trabajaba en el DIP, un trabajo sobre cuál era la situación que tenían mexicanos que habían nacido en hogares pobres y la probabilidad de que salieran de esa pobreza era sumamente baja, ¿no?, o que vivieran de zonas y regiones del país indígenas o que estuvieran afectadas por estas condiciones de pobreza. Creo que estos trabajos recogen de la mejor manera esa tradición, ¿no?, y nos ponen en la agenda pública un concepto importante, novedoso, que tendremos que incluir de manera importante. Quiero señalar que hoy en la discusión de la política social traemos todos estos conceptos que ya señalaban: desigualdad, vulnerabilidad, pobreza, exclusión, cohesión social, y creo que este concepto, que ha sido un concepto fundamental, señero, inclusive en el siglo pasado de la historia del desarrollo económico y social de México, refería con el maestro Enrique Cárdenas un estudio que él realizó precisamente sobre la importancia de la Revolución Mexicana como un instrumento de movilidad social que permitió, en el caso de México, crear algo que fue muy importante y que fue tal vez uno de los mejores productos de este movimiento armado y de los preceptos de justicia y libertad de la Revolución, que fue precisamente crear una importantísima clase media. Cualquiera que sean los indicadores que nosotros veamos en términos de salud, educación, alimentación y vivienda entre el periodo 1930 y 1982, lo que nos vamos a encontrar son indicadores que mejoraron de manera sustantiva a lo largo del tiempo. Podemos decir que hasta 1982 México fue un país desigual en cuanto a la distribución del ingreso, pero no empobrecedor. Eso es un dato, creo que es importante. A partir de 1982 en adelante, por desgracia, se nos han juntado estas dos variables negativas. Ha sido un país desigual y también ha sido un país crecientemente empobrecedor. Las cifras ustedes las conocen y están al alcance de todos. Por eso yo veo con muy buena intención, con un gran propósito, con una gran oportunidad, con una gran coincidencia de política pública, en que podamos estar con ustedes discutiendo en este momento, precisamente al inicio de un gobierno que tiene como propósito fundamental el de mover a México. Es una coincidencia, como se hablaba Julio Serrano, importante, y en esta perspectiva nosotros creemos que hay un momento de coincidencia para poder articular y diseñar políticas públicas que tengan este propósito. Precisamente en el tema, el quinto tema, que estaremos discutiendo el día martes en la ciudad de Puebla, el tema es México Incluyente, y si ustedes ven, el concepto fundamental que está detrás de la idea de México Incluyente es crear un país de clases medias, con cohesión social, que evite la vulnerabilidad y que genere mecanismos crecientes de inclusión. No está el concepto de movilidad, yo creo que es un concepto que está implícito, digamos, ¿no?, en esa definición, está absolutamente implícito y está en el momento, en el tema más general, que es el de mover México. Pero en el concepto de México Incluyente está la definición precisamente para generar clases medias. Lo que hay que hacer es obviamente una creciente movilidad social positiva, bajar estos deciles
¿no? Quintiles, obviamente bajar un poco la raya para que podamos que este país tenga una mayor clase media, como fue de alguna manera muchos de los propósitos que nos llevaron en los orígenes de la fundación de nuestro país.